Buenas, este es el proyecto final del curso de compiladores sobre el lenguaje SkyMaster, realizado por Kenneth Chacón, Mauricio Agüero, Dairon Padilla, Gustavo Pérez y Pamela González. En cuanto a la gramática del lenguaje SkyMaster, este está inspirado en un parque de diversiones. Entonces, algunos ejemplos que podemos notar es que para la declaración de una variable utilizamos un emoji de montaña rosa antes del nombre de la variable, en este caso el identificador. O por ejemplo en la repetición tenemos un boomerang y un pacuare. En cuanto a la gramática, tiene una estructura parecida a Python. Entonces el boomerang lo podemos considerar como un while, el pacuare como un for. También para declarar un string debemos utilizar el emoji de marciano antes y después de lo que queramos definir en el string. También como operadores utilizamos emojis tipo para sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, en resumen, utilizamos una estructura parecida a Python. Sin embargo, utilizamos palabras relacionadas a un parque de versiones y hacemos uso de emojis. Ahora vamos a ver el explorador, el cual permite verificar que el código de un archivo de texto corresponda a nuestra gramática. Y lo que realiza es generar una lista de componentes léxicos que también se le llama tokens para poder ser utilizados durante la etapa de análisis. En el explorador podemos identificar errores tales como el uso de símbolos inexistentes en nuestro lenguaje. Bueno, luego de hablar del explorador, toca hablar del analizador, el cual en palabras sencillas lo que va a hacer es verificar que el código siga la estructura correcta definida por la gramática de nuestro lenguaje. Por poner un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una asignación que el analizador al encontrar un identificador, que es este texto resultado, sabe que automáticamente luego de él viene un signo de igual y después viene ya sea un valor, una llamada de función o una expresión matemática. En este caso hay un print, que es esta boletería. Entonces aquí el analizador va a encontrar que no es ninguno de esos tres y va a avisar del error. El proceso de análisis como tal, para explicarlo mejor, consiste en que lo primero que hace el analizador es tomar la lista de componentes léxicos generados por el explorador previamente. Luego, dependiendo del tipo de componente del componente léxico actual, porque como estamos manejando una gramática LL1, es decir, vamos los componentes léxicos uno por uno, revisa a ver qué tipo es, dependiendo del tipo, usa un método de subanálisis específico para ese componente. Por ejemplo, cuando encuentra el tipo de identificador, sabe que hay que usar el submétodo de analizar identificación. Al analizar y verificar que todo esté correctamente en su estructura, o bien si encuentra un error, tira los errores, si no, si todo está bien, se pasa ese componente al árbol, se va guardando y se va generando el árbol de sintaxis abstracta. Durante este proceso hay cosas que se van eliminando, como las palabras clave, signos de puntuación, comentarios, porque ya no son necesarios para etapas posteriores y van a hacer que el árbol sea más grande y lo que queremos más bien es que sea más reducido. Estos eran necesarios cuando se ocupaba hacer la identificación correcta de la estructura, pero ya no lo van a hacer más. Y aquí terminaría la etapa de análisis y seguiría la etapa de verificador. Ahora se hablará un poquito del verificador. El verificador lo que hace es analizar el árbol de sintaxis abstracta y decorarlo con información necesaria. Eso es muy importante porque nos permite asegurar la coherencia del código con respecto a los tipos asignados. Bueno, este programa implementa también una tabla de símbolos muy importante. La idea de esta tabla es introducir las variables y las funciones. Esto con el fin de identificar varias cosas, que las variables y las funciones existan, si son variables globales o locales, identificar también la lógica y la coherencia.
por ejemplo, en las expresiones matemáticas, que aparezca errores. Por ejemplo, si queremos sumar un número con una variable que fue asignada como texto, nos debería aparecer un error. En este caso, nuestro grupo decidió que todos los errores fueran mostrados en el código cuando fuera ejecutado el verificador. En este caso, en este ejemplo, tenemos el lenguaje SkyMaster, en el cual lo que quiere es sumar una variable que es de tipo texto con una variable que no existe. Entonces, el resultado, lo que debería mostrar serían dos errores. Primero, como podemos ver, nos muestra el error de que la variable resultado debe ser de tipo número, pero es de tipo texto. Y además también nos muestra el error de la variable, que no existe. En este caso sería la variable. Y finalmente se llega al generador. En esa etapa ya no se tiene que validar ningún tipo de errores, ya que todos estos fueron validados en las etapas anteriores. Aquí lo que se hace es tomar el código en SkyMaster y traducirlo a un código en Python. Para hacer esto se hace uso del árbol de sintaxis abstracta que se creó en el analizador y se recorre porque este tiene el código de SkyMaster descompuesto en distintos componentes y se hace uso de estos mismos componentes para poder más fácilmente crear un código en Python. Cuando ya se tiene el código de Python, se crea un nuevo archivo y se ejecuta. Y bueno, un punto fuerte dentro de nuestro lenguaje es que en los strings tenemos la capacidad de hacer saltos de línea sin necesidad de indicarlos. Es decir, una vez estos son puestos dentro del string, estos van a ser detectados y van a ser aplicados de esa forma. También otro punto que tenemos es que el uso de las palabras en español, de los emojis, puede facilitar la comprensión y la aplicabilidad de este lenguaje para las personas que vienen comenzando o que no tienen como mucha idea de cómo funciona la programación. Como puntos débiles tenemos también que el hecho de tener esas palabras en español a las personas que ya están acostumbradas, pues evidentemente les puede parecer como tal vez un poco confuso el intentar implementarlas al tener que cambiar, por ejemplo, un for por una palabra reservada de este lenguaje. Y otro punto también es que a la hora de aplicar los emojis puede que resulte un poco tedioso ya que esos no vienen incluidos dentro de un teclado convencional. Ni siquiera creo que, bueno, en la mayoría de teclados vienen incluidos los emojis. Por eso es que puede resultar un poco tedioso el tener que estar buscando los emojis en cualquier otra fuente de caracteres o bueno, donde se puedan encontrar básicamente para poder implementarlos dentro de este lenguaje.